ptosis, que es de las causas clínicas evidenciables, la que más comúnmente van a ver, ¿tá? Y después, cuando terminemos el miércoles, van a tener historias clínicas de esto, ¿tá? Y ahí ya estamos casi terminando el temario. Cuando terminemos ya hacemos historias clínicas de todo para ir revisando, ¿tá? Ahí va. Bien, empezamos con una historia clínica, ¿tá? Para despertarse. 40 años de Montevideo, es cajera de supermercado, afrodescendiente, casada, con ciclo básico completo, y el motivo de consulta fue genitorragia. Comienza hace 10 días con genitorragia moderada, de sangre roja con coágulos, y refiere al moverse mareos y palpitaciones, no tuvo episodios de lipotimia, dolor en hipogastrio, leve, tipo cólico, que no requiere calmantes, que es intermitente y que no tiene irradiación. Con esta historia, ¿cuál es su siguiente planteo? Se las pongo de vuelta. Descartar un posible embarazo, al principio. Bien, ¿por qué? Para descartar que no sea una hemorragia, una metrorragia o una genitorragia. Bien. ¿Y cómo descartarían embarazo? Le hacemos una dosificación de la hormona, la H. La beta-HCG. Bien. Bien. Primero lo que vamos a ver es topografiar el sangrado, eso que tú dijiste está muy bien, va a ir en la siguiente, y ver la repercusión, ¿tá? Vieron que la paciente al moverse tiene mareos, palpitaciones, esos son elementos del síndrome funcional anémico. O sea que, si se confirma la hipocoloración de piel y mucosas, estamos frente a una anemia clínica, ¿tá? Que después iremos a cuantificar. Entonces, vamos al examen general, que tiene una presión arterial de 160, o sea, está normotensa, con una frecuencia cardíaca normal, eupneica, lúcida, sin fiebre, y tiene un índice de masa corporal de 33. Las piel y mucosas están hipocoloreadas, y ahí nos confirma la anemia clínica con los síntomas que además tiene la paciente, o sea que ya tiene una repercusión. Está bien hidratada y perfundida, cardiovascular y pleuropulmonar está normal, y el abdomen es simétrico, globuloso, blando, depresible e indoloro a la palpación. O sea, no está presentando el dolor ese que ella refiere. Le ponemos un espéculo, tiene un cuello sano, con una metrorragia roja, moderada, sin coágulos, y al tacto vaginal un cuello posterior, de 2 centímetros de longitud, el orificio cervical externo cerrado, útero en anteversoflexión, aumentado de tamaño, como gravidez de 3 meses, irregular, indoloro a la palpación bimanual, con fondos de saco vaginales libres e indoloros. Así que ahí ya vimos de dónde viene el sangrado, ¿verdad? Porque constatamos una metrorragia y vimos que tiene una repercusión que es hematológica, o sea, tiene una anemia, no es hemodinámica, ¿verdad? Porque hemodinámicamente está estable, tiene presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal. Bien. Así que tiene una metrorragia y una anemia clínica, ¿tá? De eso lo sacamos ya del examen. Siguiente pregunta, eso que contestaron hoy muy bien. La metrorragia de la edad reproductiva, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? Puede ser gravídica o no gravídica, ¿verdad? Y es nuestro siguiente paso a descartar, porque los planteos son totalmente diferentes, ¿tá? Esta paciente tiene una fecha de última menstruación del 17 de julio del 2020. Así que, en primera instancia, estamos descartando la gravídica, ¿verdad? Porque no tiene retraso menstrual. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado de los síntomas de presunción, de probabilidad y de certeza de embarazo? Entonces, si bien le vamos a pedir una beta-HCG cuando pidamos la paraclínica, con esta fecha de última menstruación, que no muestra retraso menstrual, estamos descartando en primera instancia lo que son las metrorragias gravídicas. Bien. Entonces, en una metrorragia de la edad reproductiva, que es de origen no gravídico, estamos frente a una alteración de su ciclo menstrual, ¿tá? Hace 10 días que la paciente está con una genitorragia que no coincide con su fecha menstrual. Y eso se engloba en un término que se llama sangrado uterino anormal. ¿Lo leyeron ya en algún momento? ¿Sí? ¿Algo? Bien. Bueno, el sangrado uterino anormal no es más que la alteración del ciclo menstrual, que puede ser en periodicidad, en duración o en cantidad. O sea, que en un mismo ciclo la paciente tenga mayor cantidad de sangrado que le genere una repercusión, que en vez de menstruar 4 días como venía menstruando, se extienda eso y menstrue 10 días o 15 o lo que fuera,
y en periodicidad, o sea que en el mismo mes le venga más de una vez al mes. ¿Tá? El sangrado uterino anormal, nosotros lo diagnosticamos cuando se presenta esa alteración por lo menos por 6 meses. ¿Tá? Pero existe, en algún caso, el sangrado uterino anormal agudo, que es una alteración del ciclo menstrual que le genera una repercusión hemodinámica a la paciente, incluso en el primer episodio, y que requiera algún tratamiento de urgencia. ¿Tá? O sea, una paciente que es la primera vez que le pasa, pero necesita una transfusión o necesita un legrado para frenar el sangrado, eso también lo consideramos un sangrado uterino anormal agudo. ¿Tá? Bien. Y de manera diferente, vamos a poner lo que es un sangrado intermenstrual, ¿tá? Que es lo que ocurre entre 2 ciclos bien definidos. O sea, la paciente tiene su ciclo menstrual habitual, y ya sea de manera intermitente o repetido en todos los ciclos, en la mitad del ciclo tiene otro sangrado, ¿tá? Que no le genera ninguna repercusión. ¿Sí? ¿Quedó claro las definiciones? No. Seguimos. Entonces, la FIGO hace unos años, para determinar las causas principales de sangrado uterino anormal, las englobó en estos 2 grupos. ¿Tá? Y la mnemotecnia que usa es palm y coin, o sea, la palma de la mano y la moneda. ¿Tá? Las de palm son las causas estructurales del sangrado uterino anormal, o sea, patologías que nosotros podamos evidenciar por imagen o que podamos sacar biopsia y tener un tejido alterado. ¿Tá? O sea, por eso se llaman estructurales. Y eso nos habla de los pólipos endometriales, la adenomiosis, ahora vamos a ver un poquito qué es cada cosa, la leiomiomatosis o fibromas o miomas, ¿tá? Que es la más frecuente y es la que vamos a ver después aparte, y la patología maligna que también va a generar sangrado. ¿Tá? Y las no estructurales son todas esas otras causas que no son evidenciables por una imagen, por ejemplo, ¿tá? Pero que sabemos que también va a generar un sangrado uterino anormal y son un poquito más difíciles de estudiar. Y eso van a ser los trastornos de la coagulación, o sea, coagulopatías, la disfunción ovárica, patología endometrial directamente, sin ser maligna, iatrogenia, o sea, la medicación que nosotros le podemos dar o el tratamiento que nosotros le podemos dar a una paciente que le genere sangrado, y por último, cuando descartamos todas las anteriores, las no clasificables. ¿Tá? Esta mnemotecnia se hizo en el 2011 y sigue vigente. ¿Tá? Obviamente hay que estudiarlo como más en detalle, pero es para que ustedes se acuerden de todas las causas, y frente a un sangrado uterino anormal, nosotros siempre vamos a descartar todas estas causas, ¿tá? Incluso al día de hoy. Empezamos por el pólipo, ¿tá? Yo ahí les puse algunas imágenes porque es como difícil imaginarse. El pólipo es una protrusión que es nodular benigna de la superficie endometrial, ¿tá? Si bien algún pólipo puede ser como la imagen de un cáncer, en general los pólipos endometriales son de patología benigna, ¿tá? Y salen del endometrio mismo, ¿tá? Pueden tener un pedículo que es más corto o más largo, ¿tá? Si es más largo puede llegar a complicarse, ¿tá? Y en la histeroscopía, o sea, si nosotros ponemos una cámara adentro del útero, lo vemos así. ¿tá? Vieron que tiene la misma superficie que el endometrio, ¿tá? Simplemente que está más vascularizado, y esto sangra. Sangra o porque es muy grande y no le llega vascularización, o porque se erosiona el pólipo, o porque no deja que el útero se contraiga y entonces genera sangrado. Cualquier cosa me frenan, ¿no? Bien. La adenomiosis, que es la A, es la presencia de tejido endometrial, pero en el espesor del músculo. ¿tá? Eso lo que genera es un aumento del tamaño del útero, entonces se le llama histeromegalia, pero es regular. ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que yo no palpo nódulos en el útero cuando lo estoy palpando, sino que palpo que globalmente está aumentado de tamaño. ¿tá? Aunque ahora vamos a ver la diferencia con la miomatosis. La histeromegalia, que es el aumento del tamaño del útero, nosotros, para que todos tengamos más o menos la misma idea, lo comparamos con un embarazo. Por eso es que en el examen físico decía histeromegalia como gravidez de 3 meses. No quiere decir que la paciente esté embarazada, quiere decir que nosotros, para tener un criterio unificado, nosotros le ponemos como gravidez de 2 meses, 3 meses, 5 meses, para que todos nos imaginemos qué tamaño tiene el útero. ¿tá? Bien. La adenomiosis, como tiene tejido endometrial en el útero ese se contrae menos, y entonces, además, al estar agrandado de tamaño, eso genera mayor cantidad de sangrado. Y el 50% de los casos coincide la adenomiosis con la miomatosis. Muchas veces estudiamos una paciente por miomatosis y tiene un sector del útero con adenomiosis y lo contrario. No se puede como diferenciar en la clínica, da lo mismo, salvo que está solo una histeromegalia regular.
Y esto es la miomatosis, ¿sí? Es como la más frecuente. Después lo damos aparte, pero son tumores benignos del útero. De nuevo, la probabilidad de que un mioma evolucione a algo maligno es mucho menor al 1%. Se clasifican según el número que estén, la localización y si están complicados o no complicados, ¿sí? Los miomas siempre se generan en el espesor del miometrio porque son tumores del músculo, ¿sí? Y van a crecer, pueden crecer hacia el endometrio, o sea, submucosos se llaman, o hacia afuera y se llaman subserosos, ¿sí? Así que siempre van a tener como, en general, más de uno cuando descubrimos uno. Los submucosos, como tienen un pedículo, si el pedículo es muy largo, se pueden complicar e incluso pueden salir por el cuello, ¿no? Se llama mioma parido en vagina. Estos generan una histeromegalia, o sea, un aumento del tamaño del útero, pero irregular. Cuando yo lo palpo el útero, veo que tiene como los bultitos de los miomas, sobre todo en los subserosos, ¿sí? Bien. Y después la hiperplasia endometrial o el cáncer de endometrio, ¿sí? Eso lo vamos a ver como en un capítulo aparte. La hiperplasia endometrial no quiere decir cáncer de endometrio, quiere decir un endometrio engrosado, ¿sí? Como es esto, ¿ah? Como más proliferado. Esta hiperplasia endometrial puede ser de células normales, ¿ah? Se llama hiperplasia simple, sin atipías, o puede evolucionar y tener una hiperplasia compleja o con atipías celulares, que sería como la previa al cáncer de endometrio, ¿tá? Se llama NIE, una neoplasia intraepitelial, ¿sí? ¿Cómo se hace diagnóstico de esto? Es un sangrado que cuando nosotros hacemos la histeroscopía, o sea, metemos la cámara para ver adentro del útero, vemos algún sector del endometrio que está alterado y se le saca una muestra y se hace diagnóstico por biopsia, ¿sí? Por afuera el útero tiene tamaño normal, puede coincidir o no con alguna de las otras patologías, todas ellas pueden coincidir entre ellas, ¿tá? Pero se hace diagnóstico por biopsia, no por examen físico. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Antes de pasar a la segunda parte. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, de las otras son las que vamos a como estudiar después de haber estudiado las del examen físico y las de biopsia, ¿verdad? Salvo que sea algo muy evidente, ¿no? Simplemente porque las primeras son como más fáciles de diagnosticar. De las segundas, las coagulopatías, de las más frecuentes es el factor de von Willebrand, una alteración del factor de von Willebrand. Esto lo que le va a dar a la paciente es una historia generalmente arrastrada de sangrado uterino anormal, o sea, desde la adolescencia la paciente tiene alteración de las menstruaciones. A veces no se daba cuenta porque no le generaban anemia cuando era más joven, y con un poco más de edad le empiezan a generar alguna repercusión, ¿ah? Hay que preguntarle siempre el resto de los territorios, ¿verdad? Si tiene algún sangrado, hematomas fáciles, gengivorragia, sangrado cuando se lava los dientes, si le sangra la nariz, etc. ¿Ah? Después, de la disfunción ovárica, cualquier alteración hormonal le puede generar una disfunción ovárica, ¿sí? Hay una parte del sangrado uterino normal que es, por llamarle de alguna manera, fisiológico, por no decirle normal, que es, se puede dar en la etapa de la perimenopausia, ¿verdad? Con el declinar de la función ovárica, el ovario funciona en algún momento sí, en algún momento no, igual que al principio de la edad ginecológica, o sea, después de la menarca, y eso hace que pueda tener sangrados irregulares, ¿ah? Pero a esto va al resto de las patologías hormonales que influyen en el ciclo ovárico. Entonces, el hipo o el hipertiroidismo, la hiperprolactinemia, el estrés, la obesidad, la anorexia, el ejercicio extremo o los medicamentos influyen sobre el ciclo ovárico y eso puede dar sangrado uterino anormal en más o sangrado en menos, ¿no? Y una amenorrea igualmente por disfunción del ciclo ovárico. Entonces hay que estudiar todos esos factores hormonales. Y después de patología endometrial, esta sí es un poco descartadas todas las otras, se puede empezar a plantear, y no es algo evidenciable en una biopsia, ¿tá? Se cree que son alteraciones de los factores hemostáticos del endometrio directamente, que entonces el endometrio sigue sangrando una vez terminado el ciclo menstrual, ¿tá? También se puede ver en casos de inflamación o de infección del endometrio que se manifiesten por un sangrado. Bien. La I se acuerdan que era la iatrogenia y la N era la no clasificada. ¿Quedaron claras las causas? Sí. Bien.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros después, en la paraclínica y el tratamiento, lo vamos a pedir de acuerdo a la patología que estemos estudiando, ¿verdad? No todas llevan el mismo tratamiento. Los pólipos se pueden resecar y sacar. La adenomiosis no se puede sacar solo esa parte del tejido endometrial, entonces si le genera un sangrado uterino normal con repercusión, vamos a intentar hacer un tratamiento médico para frenar el sangrado, y si no, para tratar la adenomiosis en sí, directamente tenemos que utilizar la histerectomía, no se puede sacar una parte. La miomatosis la vamos a ver ahora. La hiperplasia, depende de la hiperplasia que tengamos, lo vamos a ver con cáncer de endometrio, pero el cáncer de endometrio tiene su tratamiento, que también es la histerectomía, bueno, según el estadio que esté, y la hiperplasia se puede tratar en sus inicios, cuando es sin atipías, simple, con un Mirena, ¿no? Con progestágenos a ese nivel, que evita la proliferación del endometrio, y después más adelante, sino también con histerectomía. Y todas las otras depende de lo que encontremos, ¿verdad? Si es coagulopatías, el tratamiento de esa coagulopatía, o se puede utilizar transamina, ácido tranexámico. Si es una disfunción ovárica, tratar esa disfunción hormonal que le está dando una alteración del ciclo ovárico. ¿Ah? Entonces, nosotros la que vamos a ver ahora acá es miomatosis, porque es la frecuente que van a dar, y además la que podemos ver un tratamiento y para clínica. Patricia, Sí. perdona, ¿podés repetir la primera parte que dijiste, cuál se puede tratar y cuál no? No, todas se pueden tratar, lo que pasa es que depende de la patología, el tratamiento que le vamos a hacer. Ahí va la conducta. Claro, el pólipo, por ejemplo, se puede resecar. La adenomiosis, yo no puedo sacar solo la parte de la adenomiosis, ¿tá? O sea, no puedo sacar solo ese pedacito de endometrio que está en el miometrio. Entonces, si le genera mucha repercusión, yo le puedo hacer un tratamiento médico, y si no, una histerectomía, ¿tá? Según la extensión y la complicación de la adenomiosis. Entonces, según lo que tengamos, eso es lo que vamos a tratar. Eso es lo que les quise decir. Como que no hay un tratamiento que sirva para todos los sangrados uterinos anormales, ¿tá? Lo que nosotros podemos hacer es tratamientos para frenar el sangrado en el momento, ¿tá? Eso sí. Y ahora después los vemos, pero se hacen con hormonas, ¿tá? Con progestágenos seguramente. Existen dos opciones: hacerlo con Primolut-Nor, se llama, que es progesterona, ¿tá? Que lo que hace eso es frenar, como altera la secreción del endometrio, frena el sangrado a los 2-3 días del tratamiento. ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Bueno, que si se usa cíclico, como lo usamos habitualmente, a los 10 días de tratamiento nosotros lo suspendemos y la paciente va a volver a sangrar, ¿verdad? Porque no le sacamos su causa. Lo que hicimos fue frenar el sangrado para poder reponerla desde el punto de vista hematológico y hemodinámico, y poder estudiarla, ¿no? Se puede hacer también con primocistón, que es un combinado entre estrógenos y progesterona, misma acción, frena el sangrado, nos da el tiempo de estabilizar a la paciente, de estudiarla, pero una vez suspendido el tratamiento, la paciente va a volver a sangrar. Y en algunos casos seleccionados se puede hacer tratamiento continuo, ¿tá? con progestágenos, para evitar los siguientes sangrados. Eso puede ser con progestágenos vía oral, o puede ser con el Diumirena, como les dije, ¿tá? El Diumirena es un dispositivo intrauterino con liberación de levonorgestrel, que es a nivel local, y lo que hace entonces es que genera como una estabilidad del endometrio, y en la enorme mayoría de los casos genera amenorrea, ¿tá? Entonces sería, una vez estudiada la causa, sería uno de los tratamientos posibles para hacer, ¿sí? Entiendan que no es una medida que sirva para todas las pacientes. Según lo que tenga, si tiene una miomatosis, se complica por otra cosa, el Diumirena no le va a servir, ¿tá? Eso es un poco lo que quiero que se quede, que no hay un tratamiento único para todos estos casos. Una pregunta. Sí. El diagnóstico de casi todas dijiste que eran por histerectomía, porque los miomas no se pueden ver también por ecografía, tipo si hay presencia o no. No. Histerectomía es un tratamiento, es sacarle el útero. Digo, algo así, sí, otra palabra. No. Esa, La mayoría de los diagnósticos de las estructurales se hacen por ecografía, primero. Es el primer estudio que pedimos. Para ver qué es lo que está adentro del endometrio, el estudio directo que tenemos para ir a sacar muestra es la histeroscopía, que es como un estudio endoscópico que se hace adentro del útero. Ok. Una pregunta. Sí. Entonces, como la paraclínica que pido al inicio sería un hemograma para ver la repercusión y una ecografía transvaginal. Sí, exactamente. Gracias.
Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de miomatosis, ¿tá? La miomatosis, como les dije recién, es una neoplasia benigna, ¿tá? Que es de estirpe mesenquimal, originada en la proliferación monoclonal del tejido muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que es simplemente del tejido muscular, ¿tá? Es un tumor de músculo liso uterino. Histológicamente es un leiomioma, por eso se llama leiomiomatosis, ¿tá? Y por eso en el PALM va con la letra L, y se encuentra en el 25% de las mujeres en edad reproductiva, ¿tá? Sobre todo empieza a aparecer después de los 35 años. Tiene una mayor incidencia en pacientes afrodescendientes, por eso se los puse en la historia clínica original, ¿tá? Es uno de los factores de riesgo. Como ven, es una patología extremadamente frecuente, ¿tá? Entonces, por eso es como que la que más estudiamos. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Si los tumores son muy grandes, lo que va a generarle es una histeromegalia, como vimos recién. Entonces, lo que vamos a tener es una tumoración abdominopélvica, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo palpamos el útero por encima del nivel del pubis, ¿no? Entonces, ya aprovechamos para hacer como la semiología de las tumoraciones abdominales, ¿sí? Las tumoraciones son abdominopélvicas cuando se palpan por abdomen, pero tienen un pedículo en la pelvis, ¿tá? Así le llamamos abdominopélvica. Decimos que es intraabdominal, o sea que no es parietal, porque cuando le pedimos a la paciente que haga como esfuerzo para levantarse, desaparece con la contracción de los músculos del abdomen. Si fuera una tumoración parietal, por ejemplo una hernia, aparecería más frente a las maniobras de Valsalva, ¿verdad? Después, decimos que es intraperitoneal, porque cuando hacemos el tacto rectal, la palpamos por delante del recto, ¿verdad? O sea, adentro del repliegue del peritoneo. Y es de origen genital porque la podemos palpar al tacto vaginal, ¿tá? Y es solidaria con el útero. Decimos que dentro de lo que palpamos a nivel del tacto vaginal, que puede ser del útero o de los anexos, es de origen uterino porque está mediana, o sea, en el medio, y es solidaria con los movimientos del útero, y eso se llama maniobra de Halban, ¿tá? Que es, al mover la tumoración, yo siento que muevo el cuello del útero, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar que esa tumoración que estamos tocando es el útero. Bien, la histeromegalia irregular, o sea, cuando nosotros vemos que el útero está aumentado de tamaño y de manera irregular, eso es un diagnóstico clínico de miomatosis. No hay otra cosa que dé una histeromegalia irregular. La paciente además puede tener otras patologías en ese útero miomatoso, pero seguro tiene una miomatosis, ¿entienden? Esté sangrando o no esté sangrando. También puede ser un hallazgo ecográfico, o que nosotros lo confirmemos con ecografía, ¿tá? Lo mismo, va a haber un útero aumentado de tamaño y se ven los miomas, o sea, se ve el contorno irregular y se pueden ver los miomas. Y es de certeza anatomopatológica. O sea, la forma de confirmar 100% ese diagnóstico es cuando se saca el útero o cuando se saca el mioma y se lleva a anatomía patológica. Bien. ¿Cómo los clasificamos? Como les dije, según el número, puede ser único o múltiple. En general, cuando hacemos el diagnóstico son múltiples, según su localización y según el crecimiento que tenga. Entonces, el 95% se generan en el cuerpo uterino, ¿tá? Existen otras topografías, a veces hay miomas en el cuello, en el istmo, intraligamentarios, está descrita la miomatosis vaginal, ¿tá? O sea, hay miomas en otros lados, son localizaciones muy infrecuentes, la mayoría se dan en el cuerpo uterino, que es donde hay más músculo como para proliferar a un mioma. Pueden ser intramurales, que son el origen de todos, ¿tá? En el espesor del miometrio, 45% quedan ahí, 45% crecen hacia afuera y son subserosos, y el 10% crecen hacia adentro, hacia el endometrio, y son submucosos. ¿Tá? Y esta es la misma imagen que les puse antes. Miometrio, subseroso y submucoso cuando entran en la cavidad. ¿Tá? Patricia, Sí, ¿te puedo preguntar algo ahora? sí, decime. ¿Cómo constato en la clínica, capaz que ya lo dijiste en alguna otra clase, pero ¿cómo constato la histeromegalia? Es Con el examen bimanual en el tacto vaginal. Está. Habitualmente O sea, el útero no debe sobrepasar el borde superior del pubis, ¿tá? Ese es su tamaño normal. Cuando está más grande que eso, se llama histeromegalia.
Entonces la histeromegalia nosotros la podemos comparar según su tamaño con una gravidez, eso fue lo que dije en la clase anterior. Según cómo sería el útero de un embarazo, 2 meses, 3 meses, 5 meses, etc. Así como lo clasificamos para que todo el mundo sepa más o menos del tamaño que estamos hablando. Pero el diagnóstico se hace por examen físico. Cuando hacen el examen bimanual, ustedes tocan el fondo del útero y habitualmente se toca en el borde superior del pubis y no más que eso, incluso tendría que ser menor. Si ya es mayor a eso, entonces estamos frente a una histeromegalia. Gracias. De nada. Bien, en la clínica de los miomas pueden ser asintomáticos. La mayoría de las pacientes tiene algún mioma, no lo sabe, no le genera ningún síntoma, puede salir en la ecografía o no. Pueden generar un sangrado uterino anormal, es como de las causas más evidenciables, que más le molesta a la paciente. Y después pueden tener, un poco menos frecuentemente, dolor o síntomas compresivos, sobre todo en úteros muy grandes que comprimen como las paredes de la pelvis o los vasos de la pelvis. Entonces genera un síndrome como de congestión pélvica. Puede tener alguna complicación como la torsión, los miomas esos que vimos, los submucosos pediculados, o los subserosos que también quedan pediculados porque salen mucho de la pared del útero, se pueden torsionar, o sea que ese pedículo se rote sobre sí mismo, y eso le genera una isquemia de ese tejido y un dolor intenso a la paciente. Los miomas también se pueden infectar o tener necrosis interna, una degeneración necrótica, porque crecen demasiado y entonces los vasos no le dan para vascularizar todo el mioma, pueden tener una degeneración necrótica, o el mioma parido en vagina, como les dije, que sería los submucosos pediculados, cuando el pedículo crece mucho y queda libre en la cavidad, el útero lo sensa como un cuerpo extraño, se contrae, contrae, contrae hasta que lo saca y entonces tiene un mioma parido en vagina. Esas serían como otras complicaciones. Y así evidenciamos nosotros los miomas. Si no, son asintomáticos y no pasa nada. Se evidencian por ecografía y no le van a alterar a la paciente. Como son patología benigna, nosotros los vamos a tratar cuando a la paciente le genera alguna complicación, ¿entienden? Si no, no andamos sacando los miomas ni los úteros de las pacientes con miomatosis. Bien. El origen no está muy claro. Se plantea una anomalía cromosómica porque hay una predisposición familiar, genética, étnica, hay etnias que tienen más, como les dije. Hay pacientes que en toda su familia hay pacientes con miomatosis, pero no es que se haya determinado una patología genética que dé la miomatosis ni cromosómica, ¿sí? Tienen un crecimiento que es hormonodependiente, tienen receptores para estrógenos y para progesterona, y con ambas hormonas crecen, y por eso crecen más en la edad reproductiva. Tienden a crecer en los embarazos, en la perimenopausia, cuando hay un desbalance entre los estrógenos y la progesterona, cuando existe un hiperestrogenismo relativo, por ejemplo en pacientes obesas, cuando se hace una conversión periférica a los estrógenos en el tejido adiposo, entonces esas pacientes tienen más estrógenos que lo que el ovario genera progesterona para hacerle la contraparte, y eso hace que los miomas crezcan más. Y después de la menopausia, como no hay más estímulo de estrógeno y progesterona, tienden a la involución o a la atrofia o a quedar del mismo tamaño. Por eso es que esta es una patología que sobre todo genera complicaciones en la edad reproductiva, ¿sí? Después de la menopausia le vamos a decir a la paciente que los miomas van a quedar ahí, que no evolucionan en la malignidad, entonces no se hace nada, no le van a generar más complicaciones. Bien. Como factores de riesgo para esta patología, bueno, aparecen más a partir de los 35 años, no quiere decir que no puedan aparecer antes. La obesidad, por esa mayor conversión periférica de androstenediona en estrógenos, en el tejido adiposo. Esto de la obesidad lo van a ver muy frecuentemente porque también... Esto de los estrógenos, de la conversión periférica de estrógenos, lo van a ver mucho porque también es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, y para otros cánceres. O sea, el hiperestrogenismo relativo que se da en las pacientes obesas le da mayor riesgo de muchas patologías, entre ellas el cáncer de endometrio. Bien, la etnia. Después se plantea el primer embarazo tardío, porque tiene más ciclos ováricos antes, y eso hace con más estímulo de estrógeno y progesterona. Los antecedentes familiares de primer grado de miomatosis, ya les digo, no queda muy claro porque no es un gen o un cromosoma, pero está así demostrado que existe como una ascendencia familiar. La menarca precoz, la nuliparidad y la menopausia tardía, que van a ser los factores de riesgo para todo lo
lo que se estimule con hormonas, también para el cáncer de endometrio. Y el tabaquismo, el síndrome de ovario poliquístico y la insulinoresistencia. El síndrome de ovario poliquístico y la insulinoresistencia van a actuar igual que la menarca precoz, que la nuliparidad y la menopausia tardía. Van a ser más periodos de tiempo donde no está regularizado el estrógeno versus la progesterona que se genera. Esa desregularización entre estrógeno y progesterona, más estrógeno que progesterona, generan más frecuencia de algunas patologías como son la miomatosis o el cáncer de endometrio o la hiperplasia endometrial. Bien. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Por qué generan un sangrado uterino anormal los miomas? Bueno, porque como los miomas crecen y muchos de ellos submucosos, tienen un aumento de la superficie endometrial, entonces como más superficie endometrial, más sangrado, porque tiene una interferencia con la capacidad de contraerse del útero. Y como están en el miometrio y se originan ahí, eso hace que no haya una correcta compresión de los vasos sanguíneos que se genera cuando se contrae el útero en la menstruación, y además se obstaculiza el retorno venoso. Eso genera congestión, edema, alteraciones del miometrio, y como no se contrae adecuadamente, más sangrado. Después, por necrosis y ulceración de la superficie tumoral, sobre todo los submucosos. La necrosis, eso que les decía, que a veces no le alcanza la vascularización, o porque se ulceren, y eso ambas generan sangrado de ese mioma en particular, pero se va a manifestar como un sangrado fuera del ciclo menstrual, ¿entienden? Como una extensión del ciclo menstrual. La paciente tuvo su ciclo, y cuando debería haber terminado, empieza a sangrar la úlcera o la necrosis del tumor. Y como complicaciones, además de tener el sangrado uterino normal, las vamos a dividir en generales, regionales y locales, para que ustedes vean qué otras cosas pueden dar. A nivel general, bueno, según la entidad del sangrado, una repercusión hematológica o hemodinámica. Lo más frecuente es que estas pacientes tengan una anemia crónica, que además se acentúe en cada sangrado, o sea, en cada menstruación, y entonces eso es lo que vamos a ir a tratar. Mucho menos frecuentemente una repercusión hemodinámica por ese sangrado. Eso se daría en los casos del SUA agudo. A nivel regional puede tener, como les dije, síntomas compresivos en úteros de gran tamaño, le puede generar esterilidad o por lo menos alteraciones de la fertilidad según la localización de los miomas. Muchas veces hay que sacarle los miomas para poder hacer un tratamiento de fertilidad, sobre todo los que se localizan o cerca de la trompa y el ovario y distorsiona esa porción, o los que se localizan en el submucoso y entonces altera la capacidad de fijación del trofoblasto. Pueden generar abortos a repetición, placenta previa, ¿se acuerdan que lo vimos? Rotura prematura de membrana, todo lo que altere la superficie endometrial puede generar esas patologías después obstétricas. Es un factor de riesgo para prematurez, luego en el posparto es un factor de riesgo para atonía uterina y una hemorragia posparto por la misma dificultad de contractilidad del miometrio. Y a nivel local, bueno, si se genera la degeneración del mioma, infecciones, un mioma parido en vagina, o la torsión, ¿se acuerdan que les dije que los subserosos también se podían torsionar? Esas son todas las complicaciones que pueden dar. No son muy frecuentes, pero bueno, cuando existen hay que tratarlas. De la paraclínica le vamos a pedir la ecografía, que es lo que nos va como a confirmar, o por lo menos nos puede contar el número de miomas. Lo que sí no podemos hacer nosotros al examen físico es contar cuántos miomas tiene. Nosotros vemos una histeromegalia irregular, pero si tiene 3 miomas intramurales, uno submucoso y uno para afuera, eso no lo podemos saber. Entonces la ecografía lo que nos aproxima es a eso. Después, la histeroscopía es lo que nos va a ver los miomas intracavitarios, ¿verdad? Los submucosos que invaden la cavidad endometrial, y vemos cuántos sobresalen en la cavidad endometrial, y para eso hay grados también, del 0 al 4, de cuánto sobresalen del endometrio hacia la cavidad. Si sobresalen mucho hacia la cavidad, esos miomas se pueden sacar por histeroscopía también. Se hace una histeroscopía quirúrgica y se resecan los miomas. Y después, para valorar la repercusión, lo que habían dicho hoy, hemograma, que nos guía un poco la reperfusión, y el grupo sanguíneo. Si nosotros creemos que además de la miomatosis tiene cualquiera de las otras causas de SUA, porque acuérdense que en la mayoría coinciden, más de una causa, debemos estudiar todo lo otro. O sea, si nos parece que además tiene una disfunción del ovario, entonces estudiamos también toda la parte hormonal, ¿sí?
Bien, el tratamiento de la miomatosis. El definitivo es la histerectomía. Es la única forma de solucionar para siempre esta patología. Histerectomía quiere decir sacarle el útero. ¿Qué otros tratamientos quirúrgicos se pueden hacer? La miomectomía, que sería sacar el mioma que está complicado. ¿En qué caso se elige la miomectomía? Bueno, cuando la paciente no tiene paridad satisfecha o cuando por alguna dificultad técnica es más difícil la histerectomía. La miomectomía no es algo que se haga muy frecuentemente, ya les digo, se reserva para los casos, bueno, o que son miomas submucosos y se puede hacer la miomectomía por histeroscopía, entonces para la paciente es menos invasivo y le soluciona su problema, o en los casos de infertilidad, donde antes de hacer un tratamiento de fertilidad se saca el mioma que esté complicando. ¿Sí? Bien. Y después existen los tratamientos médicos, a ver si lo puse acá. El tratamiento médico se realiza con hormonas. El mejor tratamiento médico para la miomatosis en este momento es el acetato de ulipristal. El acetato de ulipristal inhibe los receptores de progesterona, entonces inhibe el crecimiento de los miomas. Es un medicamento que es relativamente nuevo en su uso para esto, que tiene un efecto muy bueno, que es el de cesar el sangrado a las 48 horas de inicio del tratamiento, reduce el tamaño de los miomas. Es un tratamiento que se puede hacer como máximo por 6 meses. Lo que buscamos con eso es reducir el tamaño de los miomas, ya sea para que la paciente busque un embarazo o para poder facilitar la miomectomía o la histerectomía y además poner a la paciente a punto, o sea, desde el punto de vista hematológico, ¿verdad? O sea, se trata su anemia. Como efecto adverso genera una falla hepática, que al principio era como menos frecuente, ahora se ve que es más frecuente, estuvo suspendido un tiempo, después se volvió a utilizar, y se utiliza con eso, con el control del funcional hepático. Otros tratamientos médicos son los que inhiban justamente el ciclo ovárico, ¿verdad? Todo lo que inhiba la secreción de estrógeno y progesterona a nosotros nos ayuda porque no crecen los miomas. Cualquiera de ellos, lo que les va a pasar es que tienen que ser por un tiempo limitado, ¿verdad? No más de 6 meses. ¿Por qué? Porque si no estaríamos teniendo a la paciente en una menopausia, y son pacientes en la edad reproductiva. Entonces lo que se busca con los tratamientos es frenar el crecimiento de los miomas, o en lo posible reducirlo, para después facilitar el tratamiento definitivo, ya sea una miomectomía, sacar el mioma y que la paciente pueda buscar embarazo, o una histerectomía en mejores condiciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que los tratamientos médicos no son definitivos. Sí. Bien. Bien. Hasta aquí quedó miomatosis. ¿Alguna duda? A mí no me quedó claro o sea, lo de por 6 meses es para darle a la paciente, digamos, mantenerle la fertilidad. Sí. Los tratamientos médicos son los que yo necesito para, bueno, en los pacientes que no tengan o sea, que tengan todavía un deseo de fertilidad. Entonces lo que yo hago es reducir el tamaño de los miomas o frenar su crecimiento para que la paciente pueda buscar un embarazo, ¿verdad? Porque si los miomas son muy grandes, le ocupan la cavidad o le deforman la cavidad, entonces es muy difícil que queden embarazadas, ¿verdad? O le puede generar abortos a repetición. Entonces lo que se busca, en general lo que se hace para eso es la miomectomía, o sea, sacar el mioma que está complicando. Lo que se busca con los tratamientos es o frenar su crecimiento o reducir el tamaño para que sea más sencilla la cirugía y alteremos menos, o sea, tengamos menos riesgo de alterar el útero en la cirugía, ¿verdad? En una paciente que busca, o sea, que tiene deseo todavía de fertilidad. Y si no, también se usan en pacientes que estén muy mal hemodinámicamente, y entonces lo que yo hago es como ganar tiempo para poder tenerlas sin anemia y en mejor estado funcional para la cirugía. Son como los dos usos que tienen. Pero son limitados por eso, porque le van a generar a la paciente como una menopausia. Entonces, y con los síntomas de una menopausia y con el riesgo de osteoporosis si yo los uso por más de ese tiempo. Entonces son todos tratamientos como limitados en el tiempo. No son definitivos. Una vez que yo los saque, los miomas vuelven a crecer porque el ovario vuelve a funcionar. Por eso es que no los puse con los primeros que son definitivos. O sea que no es, digamos, una elección entre tratamiento hormonal o la miomectomía, sino que yo primero le hago sí o sí lo hormonal para disminuir el mioma y después sí paso a la Sí necesito, miomectomía. ¿verdad? Si el mioma es chico y yo creo que va a ser una cirugía exitosa, no lo tengo por qué hacer el tratamiento médico. Pero en algunos casos lo busco. Y en algún otro caso, mucho más alejado, pero que también se puede usar, es que una paciente que esté cerca de la menopausia y que tenga un terreno quirúrgico comprometido, o sea, que sea difícil hacerle una cirugía, ya sea por su abdomen o por su estado para la anestesia.
Y entonces se puede probar de hacer un tratamiento médico, por ejemplo, con el acetato ulipristal, reducir esos miomas o frenar su crecimiento un tiempo, y ya después cuando la paciente entre en menopausia, ya se le soluciona su problema. ¿Tá? Serían pacientes con otro estado, con un estado que no permita la cirugía. No es lo más frecuente, ¿tá? Porque en general la histerectomía es una cirugía, que si bien es una cirugía mayor, es una cirugía que también practicamos mucho, entonces no debería tener tantas complicaciones. Pero bueno, las pacientes pueden ser multioperadas o pueden tener múltiples patologías crónicas, para lo cual la cirugía no sea su mejor tratamiento. ¿Tá? Recuerden siempre que estamos hablando de una patología benigna, entonces el tratamiento que nosotros le ofrecemos a la paciente debe sí o sí mejorarle la calidad de vida y no le podemos dar más riesgo que el beneficio que le estamos dando. ¿Tá? Una patología benigna, más allá de las complicaciones, no le va a generar otra cosa. Patricia, ¿qué pasa en las mujeres que están embarazadas, que no tuvieron un embarazo planificado y constatamos que tienen un mioma? Nada, ¿Qué conducta? se controla el crecimiento. En general va a crecer a la par del embarazo, ¿tá? Esos son los que hablamos de que pueden generar muchas veces prematurez, rotura prematura de membranas, a veces placenta previa, ¿tá? Pero se controla. Una vez que quedó embarazada, primero nosotros muchos tratamientos los hacemos para lograr un embarazo. Si ella quedó embarazada espontáneamente, lo que vamos a hacer es valorar el crecimiento de ese mioma a la par del embarazo. No sacamos el mioma en el momento que la paciente tiene su parto o su cesárea, ¿tá? Porque en ese momento el útero está más vascularizado, entonces no es el mejor momento para sacar el mioma que esté complicando. Pero nada, se controla. No se interrumpe el embarazo por un mioma, no, se controla. Gracias. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Ácido de megestrol habías dicho, ¿no? Acetato ulipristal. Acetato, gracias. Acetato ulipristal. No hay nada. Yo les voy a mandar igual ahora, les mando la presentación, no hay problema, me olvidé de mandarles la otra, a ver si les subo las dos, y les voy a dar un material que tiene como los otros tratamientos, ¿tá? Los tratamientos médicos, como para que los lean. ¿Tá? No tienen por qué saber las dosis de los tratamientos médicos que hay para el sangrado uterino normal o para el tratamiento de la miomatosis, pero sí conocer los nombres, ¿tá? Eso que les dije en la clase anterior, lo de la progesterona, la combinación de progesterona con estrógeno, el acetato ulipristal, ¿sí? No las dosis exactas ni el tiempo, pero sí como que a grandes rasgos conocer los tratamientos médicos. ¿Ah? Recuerden eso, que son tratamientos, en la anterior era para frenar el sangrado, no son tratamientos definitivos, ni van a curar la causa del SUA, ¿tá? Sino que nos da tiempo como para estudiarla, y en este caso es lo mismo, nos da tiempo para hacer un tratamiento definitivo. ¿Tá? Pero se los doy para que tengan así como una noción. Lo leen, porque yo no sé si todos leyeron este tema o no, pero lo leen y después con las historias clínicas del miércoles, y si no, en otra clase lo volvemos a charlar, ¿tá? Porque a medida que lo lean les va a surgir cada vez más dudas. Esto es como un resumen, bastante resumen, de lo que es sangrado uterino normal. Otra pregunta. Sí. Si es una patología, pero en realidad no es muy maligno lo que tiene, pero igual le está generando sangrado, ¿le puedo indicar AINES para detener ese sangrado? Sí. La primera línea del tratamiento es AINES y ácido tranexámico. ¿Tá? El ácido tranexámico, la transamina, en realidad es un nombre común, lo que hace es eso, disminuir un poco la intensidad del sangrado. ¿Tá? Obviamente tienen que ser pacientes que no tengan contraindicado el uso de AINES, ¿verdad? A grandes dosis, pero es como su primera línea de tratamiento, sí. No es tan efectiva como las otras, entonces la usamos como primera línea, no es que la dejemos muchos meses, pero sobre todo sirve para los pacientes que tienen mayor cantidad de sangrado, pero en los días que le corresponde, ¿me explico? Entonces lo que disminuye es la cantidad en esos días, no sirve tanto como para las alteraciones de la periodicidad o de la duración, ¿ah? Pero para esas pacientes sí funciona muy bien. La transamina se puede dar también cada 8 horas, sobre todo los días de sangrado, ¿tá? Lo podemos dar incluso los primeros 3 días o los primeros 5 días de sangrado para disminuir la cantidad, y en las pacientes que no tienen mucha alteración les funciona muy bien. También se soluciona en las pacientes que están, o sea,
en la causa, que es una alteración del ciclo ovárico, ¿verdad? O de la secreción de estrógeno y progesterona, se soluciona muy bien con anticonceptivos muchas veces, ¿verdad? Pero no puede tener otra causa estructural. Las causas estructurales no se van a solucionar con anticonceptivos, pero en pacientes jóvenes que tengan un sangrado normal, que le haya generado anemia, se puede también tratar con anticonceptivos. Hay que valorar muy bien el tipo de paciente que tenemos adelante. Vieron que muchas de ellas tienen como factor de riesgo la obesidad, por ejemplo. Bueno, la obesidad es un factor también protrombótico y entonces es un factor de riesgo para los anticonceptivos orales. Entonces, como que son pacientes que es difícil a ver qué tratamiento le damos. No es estándar, por eso yo no les di un tratamiento estándar. Es como adecuado a cada una que tengamos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Yo les voy a mandar ahora el material ese de la FIBO y tiene ahí como resumido los tratamientos, los leen y lo volvemos a hablar porque seguramente les genere más dudas cuando lo lean porque es un tema que nosotros debemos dar muchas veces. ¿tá? De hecho, en la residencia lo damos muchas veces porque es un tema que nunca termina como de quedar claro cuando empiezan a leer más información. ¿tá? Así que se los doy, lo leen tranquilos.